Buenas tardes a todo el mundo. No sé si os pasa lo que a mí, pero esta tarde, una que pensé cuando se me dijo, no predicas por la mañana, que predicas por la tarde. Digo, pues ya verás con el calor que hace para mantener la atención de las personas, en fin. Y no sé si os pasa que cuando faltan personas, si se echan en falta, yo creo que sí. Personalmente a mí me han faltado dos que están ahora sirviendo al Señor. Pues digo personalmente. Faltan más y también se echan, a todo el mundo se echa en falta. Pero digo personalmente, por ejemplo, a Josué al piano se la ha echado en falta porque tiene ese empuje característico en él, y a Israel que con su voz arrastra a toda una congregación en este sentido y sirve de referencia. ¿Sabéis? El himno, el primer himno que cantamos, engrandecido sea Dios en esta reunión, es un himno que me trae muchísimos recuerdos de la iglesia de donde provengo, sobre todo cuando se cantaba en los denominados cultos especiales, la iglesia repleta de gente de toda Galicia, y los muchachos que habéis estado allí en el local, sabéis que es grande, que es muy alta, el techo es enorme, que hizo falta para pintar el techo, hizo falta montar un andamio dentro del local. Imaginaros toda aquella iglesia repleta de gente que canta, mucha de ella mucho mejor que yo, con muy buena voz, cantar este himno y hacer el contracanto, bueno, se te ponía la piel de gallina. Hoy vas a aquella iglesia y es muy triste porque quedan muy pocas personas. Y ahí voy a poner puntos suspensivos porque si no, no hablo de lo que quería compartir hoy. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, y versículos 35 al 38. Y vamos a ver esta escena aquí. Y dice lo siguiente: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vamos a orar un momento. Padre, en tus manos encomendamos este tiempo para que tú seas quien hable a nuestra mente y a nuestro corazón. Y Señor, ayúdanos a entender pues esta escena y no solamente entender esta escena, sino también a poder aplicarla a nuestra vida, a nuestra iglesia, a nuestra nación incluso. Y Señor, en definitiva, a seguir las mismas instrucciones que el Señor Jesús está dando aquí. En tus manos encomendamos este momento y también encomendamos a cada uno de nuestros hermanos y hermanas en la fe. En el nombre del Señor Jesús, amén. Creo que sobre este pasaje hablé hace unos años. Unos cuantos años, ya. Pero esta vez, tal vez, si hacéis memoria, no sé, los que tengan más retentiva, quizás noten algo diferente, como mínimo un poco más de frescura, o un toque, una frescura diferente es la esperanza que tengo y que espero que notéis. Y es por eso que me gustaría empezar así, a bocajarro, lanzando una pregunta ahí directamente. ¿Cuántas veces has escuchado esta oración? Seguramente en alguna ocasión, sobre todo en alguna
conferencia misionera o donde se hable sobre la misión. Pero fuera de esas ocasiones señaladas, ¿cuántas veces has escuchado orar así como dice Jesús aquí? Personalicemos un poco. ¿Cuántas veces has orado tú así? ¿Cuántas veces he orado yo? No me contestéis, no me atosiguéis con las respuestas, ¿vale? Lo cierto es que yo creo que tienen razón aquellos que dicen que de las pocas instrucciones, porque hay muy pocas instrucciones sobre cómo orar, tenemos el Padre Nuestro, que Jesús enseñó a sus discípulos, tenemos una instrucción allí en Primera de Timoteo, capítulo 2, si mal no recuerdo, donde dice, quiero que los hombres levanten manos santas y oren, ¿vale? Y ahí tenemos una serie de instrucciones o de pistas. Y esta es otra de las pocas instrucciones que concretamente Jesús mismo dice acerca de qué orar. Pero hay quien dice que esta es la oración más olvidada de todas. Y estoy luchando conmigo mismo y con mi mente para no hacer aplicaciones inmediatas para pensar cada uno en particular. O sea que vamos a ir poco a poco. Este pasaje es sorprendente, porque estas palabras del Señor solamente salen aquí y en otro pasaje que es en Lucas 10, del 1 al 11, que no lo vamos a leer. Es muy similar, solo que el contexto allí es que es el envío de 70 discípulos que salieron de dos en dos, anticipando la visita por los diferentes pueblos del Maestro y proclamando las nuevas del reino y haciendo una serie de cosas que el Señor Jesús les da una serie de instrucciones también, ¿vale? Y junto con estas palabras comunes que tenemos aquí, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, da una serie de instrucciones muy concretas a los discípulos acerca de cómo debían de proceder durante toda esa travesía, ese viaje que el Señor les encargó. ¿Vale? Os animo a que las tengáis en consideración porque creo que algunas instrucciones, aunque son para esa ocasión concreta, porque dice no habléis con nadie en el camino, otras creo que deberíamos de seguir viendo que Dios sigue manifestándose. Y aunque no está limitado a nosotros, a lo que nosotros podemos llegar a hacer, sigue queriendo usar a los creyentes discípulos o discípulos creyentes. Y seguramente entraríamos en un debate de esos bíblicos ahí, de estos que tanto me gustan, que lo sabéis, pero no os vayáis, que no es ese momento, no es el propósito de hoy. Pero volviendo al contexto del pasaje de Mateo, vemos que Jesús precisamente estaba haciendo lo que hemos visto que encarga a aquellos 70 en el Evangelio de Lucas más tarde, y lo que justo inmediatamente después, en el siguiente capítulo, si se os ha desviado un poquito la vista, en el siguiente capítulo Jesús envía a los 12. También, en la misma misión. Vemos que Jesús iba precisamente haciendo lo que encargó a los discípulos después hacer, primero a los 12 y después a los 70. ¿Qué hacía Jesús? Pues recorría todas las ciudades, todas las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Fue precisamente lo que Jesús encargó a los 12 y a los 70. Y eso quiere decir que Jesús predicaba con sus palabras y con su conducta. Y es en ese caminar, no sé, no nos dicen en qué ocasión, en qué población concretamente ocurrió esto, pero es en ese caminar que Jesús, alzando la vista, probablemente estaba viendo a las personas que se acercaban, a las muchas gentes que se acercaban. Francisco La Cueva traduce turbas, las turbas que se acercaban, y se produce una reacción emocional del Maestro que es impresionante, porque dice, tuvo compasión de esa muchedumbre de gente. Y aquí va otra pregunta directa.
¿Cuál es tu reacción al estar entre las personas? Sean cuales sean y como sean. Porque Jesús encontraba todo tipo de gente. Sin hacer uso de psicología, sí que es verdad que a veces las reacciones dicen mucho. No todo, pero dicen mucho de nosotros. Y creo que esta emoción de Jesús hemos de imitarla, hemos de interiorizarla y hemos de manifestarla de una manera evidente. Hace poco escuchaba a un pastor argentino, veterano, hablar muy duramente a su congregación, a la congregación donde estaba. Y una de las palabras que usaba para denunciar lo que veía que no se hacía correctamente era: se ha perdido la pasión por las almas. No hay pasión por las almas. No hay pasión ni compasión por las almas. ¿Dónde está la pasión y la compasión de Jesús? Yo hago muy mal el acento argentino. Pero esta última palabra se clavó en mi cerebro como un cuchillo. Mirad, no es habitual que en las escrituras hable de emociones en personajes como aquí, así que deberíamos de pararnos y observar un poco más. ¿Cómo veía Jesús a las multitudes? ¿Cómo veía Jesús a aquella muchedumbre de gente? ¿Cómo veía Jesús a esas personas? Porque hoy se tiene la tendencia, y sobre todo las personas que están muy en eminencia, muy en las élites, ¿sabéis cómo ven a las personas? Al conjunto de personas, a la población en general, como masa. Pues no somos masa, somos personas. Y Jesús veía a las masas que hoy se ven, las veía como personas. ¿Cómo las veía Jesús? Pues mirad, la traducción que tenemos en Reina Valera es buena. Dice que las veía, como dice, estaban desamparadas, sin amparo, sin refugio. La Cueva traduce extenuadas. Cansado, quiere decir cansado hasta el extremo. De estas ocasiones que tú estás... Es eso, extenuadas, estaban... Y claro, seguramente os traerá a la mente unas palabras que pronuncia el mismo maestro 2 capítulos más adelante, en el 11:28 de... descansar. Con lo cual, la traducción del hermano La Cueva también es una buena traducción. Pero hay una tercera, que es la que más me ha impactado cuando la he leído. Dice que Jesús, cuando veía a aquellas multitudes, veía a aquellas personas, era como personas que estaban siendo desolladas. ¿Sabéis qué significa desollar? Bueno, hoy he intentado usar el peleapatatas, y David también. Pues tú imagínate que tomamos ese peleapatatas, y en vez de pelar una patata, pelar una fruta, pelar una verdura, que hay gente que lo hace con mucho arte y lo hace muy rápido y muy bien, tú imagínate que te pasan ese patatas por la piel. Y te van rascando y te van sacando trozos de piel. Y eso produce un dolor súper intenso y produce una reacción en el cuerpo de querer tapar esa herida, pero vas sacando capas. Eso es lo que... Así es como lo estaba viendo Jesús a estas personas. Me ha impactado muchísimo de que Jesús tenía esta visión de la gente que se acercaba a él. Ahora, esto nos habla del sufrimiento, esto nos habla de dolor, esto nos habla de heridas sin curar, pero esto ocurría solamente en los tiempos de Jesús. Hoy no hay personas que sufran, hoy todo el mundo tenemos de todo, y hoy no hay dolor, no hay lágrimas, todo el mundo estamos bien. Seguro.
Hay muchas personas. Mira, hace un par de días estuve hablando con una persona que me encargó un hermano de hablar con ella, que vive en San Andreu de Llavaneras. Curiosísimamente, hija de creyentes. Yo conozco a su madre. Pues las cosas que ha tenido, algunas, no me dijo todo, pero las cosas que ha tenido que experimentar, curiosamente por parte de creyentes, te darían, vamos, pues como una ilustración vívida de lo que es una persona desollada. Así. Y además, Jesús veía a las personas, y aquí coinciden todos los traductores, a las personas dispersas. Cuando alguien no es capaz de mantener la concentración en una cosa muy concreta, ¿qué se dice? Está dispersa, está en babia, está con la cabeza en otra parte, ¿verdad? Esta es un poco la idea aquí. Y se refuerza esta visión de Jesús porque dice que estaban también como ovejas que no tienen pastor. El pastor es una imagen que nos habla de alguien de referencia, alguien que te cuida, alguien que te protege, alguien que te alimenta. Y Jesús veía a las personas que no tenían nadie de referencia, nadie que cuidase, nadie que protegiese y mucho menos nadie que alimentase. Hombre, pero y todas las personas religiosas de su época que había personas espirituales, no vamos a decir que todo era un desastre, pero cuando Jesús veía a la muchedumbre de las personas acercarse a él, esto era lo que veía. Personas que no tenían a nadie. Y seguro que estáis pensando en el Evangelio de Juan, sobre todo en el capítulo 10, cuando Jesús se refiere a sí mismo como yo soy el buen pastor. O probablemente os lleve, si sois muy rápidos ahí de mente, os lleve al apóstol Pedro, que me parece que probablemente pensando en esta escena les dice a los creyentes: erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto ¿a quién? Al pastor y obispo de vuestras almas. Esto lo dice en su primera carta, capítulo 2, versículo 25. Qué curioso. Y es entonces cuando Jesús, después de ver, la Biblia no habla de gestos en general, pero es como si estuviese contemplando las multitudes, exclama eso, manifiesta de alguna manera cómo él está viendo a las personas que se están acercando y como si se volviese a los discípulos para hablar con ellos y decir lo que dice en el versículo 37 y 38. Les dice de manera imperativa a los discípulos que rueguen al Señor de la mies o al Señor de la cosecha. Esto es lo que quiere decir mies. Al Señor de la cosecha que envíe obreros, porque hay mucha cosecha, hay mucho trabajo en comparación con los trabajadores disponibles. Vaya, como en el transporte, que dicen que no hay camioneros, que colapsará nuestro oficio porque no hay relevo generacional y que la gente joven no se quiere subir a un camión porque cuando ven las condiciones no les gusta. Bueno, pero es que dicen también que hay falta de electricistas y también dicen que hay falta de fontaneros y también dicen que hay falta de agricultores y de ganaderos y de... En fin, no voy a tocar los temas laborales, socioeconómicos de nuestro país, pero entre otras cosas porque aquí está hablando de una realidad espiritual que tiene sus implicaciones materiales también. Contestar estas preguntas es para valientes. Hago un poquito de pausa. ¿Ya está? Seguimos.
Ahora, déjame decirte que juega en nuestra contra el concepto evangélico que hace años se ha instaurado en nuestra cultura evangélica y sobre todo en nuestras mentes cuando escuchamos hablar de obreros. ¿Qué pensamos cuando se menciona obreros? Pues pensamos en obreros dedicados, evidentemente, como se suele decir en nuestro lenguaje, obreros dedicados a pleno tiempo. ¿Y esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir de personas que no tienen un compromiso laboral, que se han sido, digamos, encomendados por iglesias, por una iglesia o por varias iglesias, para poder dedicar todo su tiempo a la obra del Señor de una manera mucho más efectiva y con todos los recursos y todo lo que eso implica. Y es cierto que la Biblia habla de personas dedicadas, ¿eh? O sea, lo leemos, el primer ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles, los mismos apóstoles hablaron con los hermanos: señores, nosotros necesitamos dedicarnos a la palabra de Dios y a la oración, vamos a escogernos a personas que puedan servir las mesas, porque había un problema de servicio de mesas, y de desatención, para nosotros poder dedicarnos a la palabra de Dios y a la oración. Ya lo vemos ahí. O sea, existe. La Biblia habla, y no vamos a estudiar todo lo que esto, pero aunque habla de personas dedicadas, también la Biblia deja muy claro que esto de estar en la cosecha, de estar en la mies, esto de predicar el Evangelio, esto de hacer discípulos, es cosa de todos. Es decir, lo diré de esta manera: obreros a pleno tiempo somos todos. Trabajes, estés estudiando, no trabajes, estés jubilado disfrutando de tu pensión, hayas trabajado toda la vida, estés dedicado plenamente a pleno tiempo a la obra de Dios, pero obreros a pleno tiempo somos todos, o deberíamos de serlo. Rogar por obreros es orar por todos los complementos necesarios en cualquier obra de este calibre. Y está claro que salir a la obra no es para todos. Pero todos, y esto lo pongo imaginaros, todos en mayúscula, en negrita, subrayado, con asteriscos, todos estamos implicados. Absolutamente todos, no nos escapamos ni uno. Y aquí sería para un desarrollo muy amplio acerca de los conceptos bíblicos en la implicación en la obra de la mies, de la cosecha que todos tenemos, y en los detalles que muestran las Escrituras, que son más flexibles de lo que nosotros tenemos en mente muchas veces. No es algo estático. No sé si os acordáis a las conferencias misioneras que fuimos aquí, que estuvimos en un taller con Miguel Juez y sus cuñados. ¿No os acordáis? Vosotros no estabais no sé si en ciernes, fue hace muchos años ya. Bueno, sus cuñados siempre, el matrimonio, siempre quisieron implicarse en la obra de Dios. Siempre tuvieron esa inquietud, en ese sentido, Loida y yo nos identificábamos muchísimo con ellos, porque nosotros hemos tenido siempre ese interés por implicarnos ahí en la obra de Dios. Bueno, pues estas personas lo intentaron, se pusieron delante del Señor, por H o por B, de una manera estaban sensibles, no, el Señor no les permitió. Desarrollaron su trabajo, me parece que él era médico, cirujano, y ella, pues no sé si trabajó, no, ahí ya me pierdo. Sé que tenían una posición. Y fue cuando ellos, precisamente, acabó su tiempo laboral, que pudieron implicarse, ¿sabéis cómo? Siendo soporte a obreros, precisamente, trabajando a pleno tiempo, porque ellos tenían una frase que decían: ¿quién pastorea a los pastores? ¿Quién les escucha? Porque muchas personas sufren de esta soledad.
Y Dios usó a este matrimonio precisamente para trabajar entre personas así y sobre todo en lugares donde están aislados, pues de trasfondo musulmán, por ejemplo, que ahí sí que están ahí bastante aislados las personas porque es un delito y corre en peligro tu vida. Y a veces el estar solo, el no poder confiar en nadie es algo muy duro. Y ellos tenían los recursos, podían viajar, se implicaron de esta manera, fueron de bendición para muchas personas. O sea, con esto quiero decir que la obra de Dios, el implicarse, no es que Dios llame a alguien para ser obrero a pleno tiempo y ya está. Bueno, ya está, veremos. Y si quiere que pases una época de trabajo porque ves que las personas que están a tu cargo, bajo tu responsabilidad, se están pasando por un momento apretón económicamente y tú no debes de ser carga. Esto lo muestra el apóstol Pablo. Iba con su kit para hacer tiendas de manera que si veía que los hermanos no podían, los pobrecitos, él se ponía a trabajar para no ser carga a las personas. ¿Tenía derecho como apóstol? Esto lo habla en sus cartas. Sí, lo tenía. No usaba ese derecho. Él era sensible a quien tenía alrededor. Por eso digo que no es algo estático, no es... Y Dios tiene que conducir a cada uno en este sentido. Y hemos de trabajar esa sensibilidad y ver cómo Dios quiere, en este sentido, esta flexibilidad. Porque, insisto, todos estamos implicados en la cosecha, absolutamente todos, unos de una manera, otros de otra. Ahora, Jesús dice que roguemos al Señor de la cosecha que envíe obreros. Y esto nos habla de algo muy fuerte que en el concepto moderno de distancia, tecnología y avances me da la sensación de que se puede perder la fuerza de este concepto. Lo diré de esta manera. La obra a distancia no funciona. Sé lo que estáis pensando. Quiero hacer un matiz acerca de esta afirmación. Mi intención con esta frase no es menospreciar a quien realiza trabajo a distancia, trabajo por redes, por videoconferencia, por mail o cualquier otro medio así. De hecho, tenemos las cartas de los apóstoles. Pero aún en las cartas de los apóstoles había cosas que eran necesario tratar personalmente. Y de hecho el Señor mismo me ha permitido, personalmente a mí, poder llegar a través de las redes y del blog y de las cosas que realizo, llegar a muchas personas que de otra manera no hubiera podido llegar. Pero en mi experiencia, y lo digo, me he dado cuenta de que estoy limitado. ¿Sabéis por qué? Porque no convives con la otra persona. No ves cómo estás al lado, no comes con ella, hay muchas cosas que te pierdes. ¿Vale? Y os cuento un caso. ¿Sabéis? Me pasó hace un par de años, me parece ya, o 3, que me escribió una persona por Facebook. En aquella ocasión fue por Facebook. Había escrito, me parece que un artículo, y ella me escribió, era una mujer contándome, mira, que estoy en una enfermedad terminal, y era verdad. Y necesito una Biblia porque quiero conectar con Dios, y bueno, tenía un dramón esta mujer, ¿sabéis? Yo podía haber hecho, como hemos hecho otras veces, podía haber ido a Abba, comprar una Biblia, enviársela por correos y que le llegara a su casa. Pero me pierdo una cosa, y es el contacto personal. ¿Sabéis qué hice? Escribí a un hermano, Miguel Porcel, que se llama, es un hermano pentecostal, muy majo, panadero, de oficio panadero, y le escribí, mira Miguel, me pasa esto, hay una persona, yo le puedo mandar una Biblia, pero es que esta persona necesita atención. Y si tú puedes conseguir una Biblia, yo te la pago, no hay problema en este sentido, porque es una cuestión que me la han pedido a mí,
Y esto el hermano me dijo, ni se te ocurra. Ni se te ocurra. Aquí tenemos Biblias para esto. O sea, no te preocupes que le llegará la Biblia a su casa. No sé más. Pero con este caso me di cuenta de que precisamente a distancia puedes hacer cosas. Sí, hay cosas que se pueden hacer. Sí, pero lo que quiero decir es que tarde o temprano la implicación personal llega. Porque Jesús trabajaba personalmente. Y de hecho aquí lo tenemos en esta palabra, lo que dice aquí, rogad al Señor de la mies que envíe. Esto es por diseño divino. Dios no ha hecho al ser humano para estar en una montaña, en un monasterio, en un santuario personal, que estés tú solo, apartado del mundo, apartado de todo. No, Dios no ha hecho al ser humano así, ¿eh? Dios ha hecho al ser humano relacional. Necesita de relación. Eso ya por experiencia personal, por sanidad mental, por equilibrio emocional, por un montón de razones. Pero para la obra de Dios también. Y no digo que no se puedan hacer cosas. Y de hecho aquí tenemos personas que a distancia, de otra manera, no hubiéramos tenido contacto con ellos. Están aquí presentes. Óscar y Angélica, está Miriam, y muchos más. Y cuando se está en los viernes se conecta Luis, en fin, y Jorge, y en fin, un montón de personas. Pero donde puedes trabajar con las personas es precisamente en el trato personal. Esto es lo que quiero decir. O sea, ¿puedes hacer cosas? Sí. Hay un límite para esto. Porque estás limitado, porque no es lo mismo a distancia que vivir. Y Jesús, el Maestro, era de estar en medio de la gente. ¿Os habéis dado cuenta en los evangelios? Era de estar en medio de la gente. En medio de las personas. Allí estaba el Maestro. En medio de personas que a lo mejor tenían un contexto en su sociedad que no eran muy aprobados. Pues allí estaba él en medio. Con los publicanos. Con los que la gente decía, está en medio de pecadores. Es un comilón y un bebedor de vino. Veía a plena luz del día... Tenía un encuentro con una mujer encima samaritana, que no era ni judía. Y así sucesivamente dejaba que se acercasen los niños. Que no era normal. Hermanos, Jesús dijo, rogad que envíe obreros. Es presencial, es vivencial, revoluciona todos nuestros conceptos de vida. Claro, esto tiene unas implicaciones muy serias que van desde el planteamiento personal o familiar hasta a nivel eclesial, en todo lo que implica encomendar o reconocer, porque desprenderse de personas no siempre es fácil. Y esto os pongo un ejemplo de ello, lo podemos leer acerca de Müller, en una de sus biografías. Sabéis que hubo un momento en que Müller estaba sirviendo con su mujer en una iglesia y entendieron que el Señor los llamaba a irse a Bethesda, a la iglesia, a Bethesda Shepherd. Lo he dicho muy mal, ¿verdad? Entendieron que el Señor los llamaba a la iglesia de Bethesda para trabajar allí, ¿sabéis? Y dice que cuando se estaban despidiendo de los hermanos, expresó más o menos lo siguiente, porque no me he parado a escribir las palabras exactas, pero dice que si no tuviésemos el convencimiento de que es lo que Dios quiere, esto sería insoportable por las lágrimas de todos. Porque Müller y su mujer recibieron las visitas o visitaron a ellos a los hermanos y nadie quería que se fuesen. Y ellos mismos también se pusieron a llorar porque era desgarrador, pero entendían que era lo que Dios les mandaba. Y de hecho fue confirmado después, que es cuando surgió la obra por la que es
o pudo realizar el ministerio por el cual es muy conocido Müller, que fue los orfanatos que él fundó. Y con todo el desarrollo y las vidas que Dios tocó a través de este hermano y de todos sus colaboradores durante muchos años y a diversas generaciones. Pero este momento fue muy duro. Por eso digo que hay una serie de implicaciones que pueden ser muy fuertes. Y otra pregunta directa. Hoy va de preguntas el tema. ¿Dios envía obreros? La respuesta rápida es sí, siempre. Y sé que muchas veces estamos pensando, sobre todo al orar, de que hemos de estar expectantes para conocer la voluntad de Dios, que nosotros no sabemos cuál es y que eso es un proceso que lleva tiempo. Vale, reformulo. ¿Es la voluntad de Dios enviar obreros? Sí, siempre. Puede que sorprenda, pero es lo que vemos en este mismo pasaje, porque si cambiamos de capítulo, os lo he mencionado antes, en el capítulo 10, vemos que inmediatamente después de pronunciar Jesús estas palabras, dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda dolencia y toda enfermedad y toda dolencia. Los envió de misión. O sea, podemos afirmar sin ambajes de que la voluntad de Dios es enviar obreros. Sí, siempre. No es algo que tengamos que estar expectantes de a ver si Dios quiere o no quiere. No, Dios quiere enviar obreros. Y lo vemos aquí. O sea, después de este pasaje, Jesús inmediatamente después envía a los 12. Unos capítulos más adelante, que también sale aquí, en el Evangelio de Mateo y en Lucas, envía a 70. Por lo tanto, si quieres orar por algo que Dios conteste de forma positiva y segura, es orar que Dios envíe obreros. ¿Por qué? Porque está garantizado 100% que Dios los va a enviar. Porque Él quiere enviar obreros. Ahora bien, dejadme plantear una similitud con esto, y esto podemos leer en la carta a los Efesios, capítulo 4, y versículos 7 y 8. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Saltamos al 11 hasta el 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Anda, que Pablo, cuando se ponía a escribir, no voy a desarrollar este pasaje en este momento, pero podemos plantearlo de la siguiente manera. De la misma manera que os he planteado la pregunta, ¿Dios envía obreros? Y tenemos que responder sí, siempre. ¿Dios da dones a las personas en la iglesia? Sí, siempre. Eso es seguro. Y si miramos, entre otras cosas, el pasaje de aquí de Efesios, junto con otros, es muy interesante que esos dones, talentos o capacidades
tienen propósito, y el propósito es trabajar entre las personas. No es para tu desarrollo personal, aunque implica desarrollo. No es para tu gloria, porque no lo es. El propósito es trabajar entre las personas. Y si hay algo ingrato, te puedo garantizar, habiendo trabajado bastantes veces de cara al público, que si hay algo ingrato es trabajar entre las personas. Pregúntale a cualquier cajero, cajera, personas que están de cara al público, ¿qué es trabajar entre las personas? Andreu mismo, que fue cajero en la Caixa Catalunya. Menudos personajes se acercaban a veces, ¿no? Tiene anécdotas para aburrir, pregúntale. Pero lo que Dios, de la misma manera que quiere enviar obreros, y es su voluntad enviar obreros, y lo hace, Dios da dones, da talentos, da capacidades a las personas para trabajar entre las personas. Y hay un aspecto también, que aquí me quiero detener aquí un poquito nada más, que sale en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, entre otros pasajes. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí, ante muchos testigos, está hablando el apóstol Pablo. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, para que estos enseñen a otros, y estos vuelvan a enseñar a otros. Y esto es una cadena sin fin. Y hay muchos otros pasajes que nos hablan de ese discipulado personal que sabéis que implica tiempo, implica esfuerzo, implica trabajo e implica que puede que no sepas el resultado final. Que esto es lo que menos mola de todo. Porque si a nosotros nos gustaría saber, tener el porcentaje o el ratio de éxito. Pero no lo sabemos. Trabajar con las personas implica que no sabes el resultado, no sabes si te va a salir rana. O no sabes si el Señor va a usarte para que esa persona sea una persona de utilidad. Pero es algo que tenemos que hacer. ¿Dios envía obreros y da dones? Sí, siempre. ¿Nosotros hacemos lo que nos corresponde, que Él ha dejado instrucciones? Pues creo que hemos de reconocer que no siempre. Y mirad, podemos poner 1000 pegas a la obra de Dios, porque no nos gustan las implicaciones que pueden tener para nuestras vidas y las de los demás. Cosas como que se escuchan a veces. Es que todavía no es el momento. Es que todavía no estoy preparado. Es que todavía no está preparado. Y la más recurrente, Dios es el que levanta y envía. Entonces ya Dios se encargará. Sí y no. Dios levanta y envía, evidentemente, esto no hay duda. Pero también hay una parte práctica que nos toca a nosotros hacer y desarrollar. Y lo vemos en el ejemplo de Jesús. Jesús mira a las personas, muestra cómo las ve, se vuelve a los discípulos y les dice: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y acto seguido, coge a los 12, les da instrucciones, les da autoridad a caminar. Y luego 70. Y luego, a veces me da la sensación de que con esto, con las pegas que ponemos, estamos esperando que Dios mande lo que nosotros tenemos en la mente, en nuestra mente, porque todos nos hacemos perfiles, a ver. De manera preconcebida nos hacemos perfiles.
sonará gracioso, pero yo me hice una idea, antes de conocer a David Morse, yo escuché sus predicaciones en audio nada más. Yo me hice una idea de cómo era David Morse. Porque tenía una idea, o sea, había conocido en persona a Eric Bermejo y me daba la sensación de que David Morse era más o menos como Eric Bermejo, una persona alta, una persona tal, una persona de buen porte, y cuando apareció en la iglesia de donde provengo me llevé una decepción. Pero después, eso fue el bofetón que Dios me dio, escuchando a David Morse, que parecía un abuelito que casi no podía ni caminar, ya de aquellas, ¿eh? Luego vino aquí a Montornés y tenía más años. Y cuando se subió y empezó con esa voz potente que él tenía, y empezó a trazar las escrituras, a él. Me había hecho yo una idea equivocadísima de su persona física, en este caso fue una idea física. Pero a veces nos hacemos una idea de lo que Dios quiere o lo que tiene que enviar. Y cuando no llenan nuestro perfil, pues... mirad, el maestro Gamaliel les dijo a sus compañeros de Sanedrín: señores, apártense de estos hombres, y puso ejemplos que en su contexto él sabía, que ellos sabían que les había tocado vivir, ¿eh? Puso ejemplos con nombres. Apartaos de estos hombres, porque si estos hombres hacen esta obra que ellos están queriendo hacer, si esto es de los hombres, se va a ir. Pero vais, y dice de manera concreta, no seáis hallados luchando con Dios. Y creo que debemos de hacer un alto en el camino y pensar si estamos luchando con Dios de alguna manera en este sentido. Porque incluso podemos pensar que orar puede ser predisponer a las personas. Es que Jesús no empieza con grandes cosas. Jesús se vuelve a los discípulos y les dice, después de ver a las multitudes, rogad. Es un imperativo. Empieza orando. Y orando, como decía el hermano Joe Jordan, orando Dios transforma en quien primero trabaja es en ti que oras. En quien primero va a trabajar es en mí, si empiezo a orar. Si empiezo a ver a la gente como Jesús las veía, si empiezo a manifestar compasión y pasión por las personas, las creyentes y las no creyentes, los altos intelectos y los más sencillos. Porque a Jesús se acercaba todo tipo de gente. Y Jesús era capaz de estar entre las personas todas. Era capaz de hablar con los fariseos a la edad de 12 años y chocarles, que les dijeron a sus padres, es que ¿de dónde ha sacado este muchacho? Nos ha sorprendido en la sabiduría con la que hace preguntas. No daba ni discurso, no, haciendo preguntas, ellos se sorprendieron. Y, hermanos, no es echar bronca, no es el propósito de hoy. Lo que quiero, en este sentido, transmitiros es que a pesar de todas las pegas que podamos poner, a pesar de todas las cosas que los seres humanos podemos hacer mal, a pesar de todas las cosas que no hacemos, que nos quedan por hacer, o que nos quedan sin hacer, la obra de Dios no se detiene. O sea, su propósito, su plan, se va a llevar a cabo sí o sí. Esto es lo grande de Dios. Que su plan
No depende de ti y de mí. Es cierto. Y en eso creo que deberíamos de experimentar un consuelo, un confort de corazón en este sentido, de sentirnos confortados, porque Dios va a suplir, como lo hemos cantado, que Dios provee. Pues lo va a hacer sí o sí. Él no está limitado como tú y como yo, ¿no? Dios cumple. Pues hemos de responder sí, siempre. Ahora, nosotros hemos de trabajar en cumplir con nuestra parte. Y eso empieza por orar, para que Dios envíe obreros, sea quien sea. Y ahí es cuando Dios puede empezar a trabajar en nuestra visión y en nuestras vidas. Y ahora escuchad bien, con la posibilidad de vivir la aventura de tu vida. Porque Dios es un Dios de aventuras. En el sentido de que, de la misma manera que leemos en las Escrituras, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado, ¿para qué? Para aquellos que le esperan. Con lo cual, ahí hay una conclusión muy grande. Y es que ni la imaginación más fértil, ni la persona que está siempre con sueños, con proyectos, ni siquiera esta persona es capaz de ver todo lo que Dios ha preparado. Ni siquiera se lo puede llegar a imaginar. Así de grande es Dios. Y lo cierto es que tú y yo estamos implicados en esto de la cosecha. ¿A qué nivel? Ahí no me voy a meter, porque esa es una cuestión que tú mismo tienes que descubrir. Tú misma tienes que descubrir. ¿Cómo? Con tu relación con Dios. Leyendo su palabra. Profundizando, intentando conocerle a Él, tener una relación personal con Él de una manera tan íntima y empezando a orar. Y tal vez Dios puede usar a cada uno, porque todos somos obreros a pleno tiempo. El nivel de implicación a nivel práctico, Dios lo conoce. Puede que sea ahora, puede que sea dentro de unos años, puede que sea por un tiempo limitado. No lo sabemos. Lo hemos de ir descubriendo cómo es nuestra relación con Él. Y, hermanos, de verdad que es increíble que el Señor pronunciara estas palabras hablando acerca del mucho trabajo que hay. Y era Él. ¿Habéis parado a pensar de que era el maestro por excelencia? El que mejor se explicaba, el que tenía más capacidad de comunicación, la persona que tocaba el corazón de las personas, las personas que se acercaban a él por sanidad, tanto física como espiritual, y él tenía la capacidad para incluso descubrir a aquellos que le tocaban con propósito, como aquella mujer con flujo de sangre, tocó el borde de su manto y fue sana. Tenía esta capacidad. Y él mismo dice, la mies es mucha. La cosecha es mucha. Y podemos pensar que las circunstancias hoy en día, acerca de todas las dificultades que nos encontramos, acerca de todo el contexto socioeconómico, sociocultural, toda la decadencia que hay en nuestra sociedad hoy en día, la gente no busca a Dios, la gente está en contra de Dios, encima se están haciendo lavados de cerebro incluso a nivel público, en las instituciones. En fin, la Iglesia mira cómo está, que a pesar de todo eso, ¿qué es? ¿Y qué es real? Pero Dios
sigue diciendo, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Sigue habiendo cosecha. ¿Sabéis hasta cuándo? Hasta que Dios diga, hasta aquí. Entonces cosecharán los ángeles. Esto lo dice en una de las parábolas. Y los ángeles, cuando pasen la hoz o la guadaña, ahí ya es otro tema. Pero mientras tú y yo estamos implicados en esto que el Señor manifestó a sus discípulos, de una manera no solamente de orar, que por ahí se empieza, sino después, ¿a qué nivel? Y concluyo con esto, pero esto es para llamar a la reflexión. Hay iglesias que están, iglesias locales me estoy refiriendo, que Dios no les ha dado contactos externos, digamos. Nosotros sí, como mínimo en 2 lugares. Uno en Colombia, que los tenemos aquí, otro en Ecuador, que lo tenemos ahí al hermano de Asensio, a Luis, con toda esa labor. Y a lo largo de los años nos ha ido dando contactos. Otras iglesias no tienen esta capacidad. Algunas sí, otras no. Porque Dios tiene su manera de hacer. Pero también nos ha dado contactos también en este pueblo a través de las personas que salen los sábados por la mañana. Mary, Esdras, Audal, Asensio y, en fin, y algunas personas más salen los sábados por la mañana. Y hay personas que han entrado aquí, como Rafi, como esta mujer de esta mañana, ahora no me sale el nombre. Pero hay personas que han venido aquí a la puerta. Esto es increíble. ¿Sabéis el milagro que es ese? A veces que he llegado así un poco antes, se acercan personas, tocan el timbre. Mire, es que venía aquí a preguntar por los horarios. Luego no aparece. Con la libertad, tomó ahí algún folleto, algo de palabra tendrán. Pues si quieren volver, que vuelvan. Y si no vuelven, por lo menos llevan algo. Pero esto es un milagro hoy en día. La implicación en la que estemos, os lo digo para reflexión, de lo que Dios quiere hacer con tu vida, con la mía, eso es algo que cada uno hemos de descubrir en conjunto con nuestros hermanos. Y a nivel eclesial hay una serie de implicaciones, y a nivel personal hay una serie de implicaciones, y también hay un costo. Pero, ¿qué costo es lo más que te va a costar cuando la persona, por excelencia, que pronunció estas palabras, a él le costó su vida, que hemos recordado en esta mañana, por medio del pan y por medio del vino? Y no solamente su vida, durante aquellas horas de sufrimiento atroz que tuvo, de sufrimiento moral porque la comunión perfecta que tenía con su padre durante aquellas horas fue rota, que no nos hacemos una idea de qué fue aquello. Viendo su ejemplo, viendo lo que significa tu vida y la mía, que es una mota en la eternidad, ¿a qué comparación ponemos en la balanza la vida y la obra del Señor Jesús, que salvó nuestras vidas, nuestras almas, nos libró del pecado, nos dio una esperanza y un motivo de vivir mucho más alto, una vida con propósito? ¿Qué importa pagar un costo aquí? ¿No? Lanzo la pregunta para tu reflexión y la mía, porque el día de mañana
no muy lejano, porque pasa la vida en un vuelo. A mí me parece, hace 4 días que estaba con Israel aquí, puesto aquí a Italia, ahora ya tiene 18, o va a hacer 18, dentro de muy poco. Ha pasado en un vuelo. Pues dentro de muy poco vamos a estar delante de la presencia de aquel que nos amó y que nos salvó y que nos va a mostrar todas estas cosas. Cosas increíbles. Y encima somos unos privilegiados, no porque tengamos más que los demás, pero somos unos privilegiados en el sentido de que podemos implicarnos en algo que Él desea también, que es trabajar entre las personas, todas. Creo que ya es suficiente. Ojalá que empecemos a orar para que el Señor envíe obreros a su mies. Ojalá podamos decir que desde aquí, desde Montornès, han salido unos cuantos. Ojalá incluso podamos llegar a ver las vidas transformadas porque Dios lo ha hecho, evidentemente, pero podamos ver vidas transformadas a través de empezar con algo tan simple como hacemos cada mañana por iglesias, que está muy bien, pues oremos también para que el Señor envíe obrero, que es su voluntad. Y si nosotros nos podemos implicar en eso de una manera más que orar, sería tremendo. ¿Nos parece? No digo más. Que el Señor os bendiga mucho y en este sentido todos seamos tocados en nuestra mente y en nuestro corazón, al igual que un servidor cuando estaba viendo estas cosas. Señor, de verdad que el apóstol Pedro decía en una de sus cartas que el Señor Jesús nos dejó en ejemplo para que sigamos sus pisadas. Así que, Señor, de verdad, viendo el ejemplo supremo del Señor Jesús, de cómo veía a las personas, te pedimos que tú envíes obreros a tu cosecha, a tu mies, a tu obra. Como solamente tú tienes esa capacidad, poder e implicación para hacerlo. Y que, Señor, nos des la capacidad de poder ver a las personas como Jesús las veía. Quítanos todo prejuicio racial, cultural, en fin, personal que podamos tener, aunque a veces ni seamos conscientes de ello. Ayúdanos a ver a las personas como tú las ves. Y Señor, transforma nuestras vidas de tal manera que el día que nos presentemos delante del tribunal de Cristo, podamos presentarte más que hojarasca, paja y madera. Podamos presentarte, Señor, lo que tú has podido llevar a cabo en nuestras vidas primero y en las vidas de los demás después, y que sea algo que adorne todavía más tu gracia, tu gloria, tu belleza, tu propósito, tu santidad, tu honor. En definitiva, Señor, tu esplendor. Que podamos, Señor, ofrecerte y aún así decir que, aunque tú nos hayas usado,
somos siervos inútiles porque todo lo que hemos podido hacer, hicimos. Pero, Señor, deseamos de verdad que tú seas engrandecido en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestro país, en nuestra tierra, fuera de nuestros límites, en nuestro vecindario, en nuestra familia, que no te conoce, en nuestras familias, en nuestras vidas personales. Delante de ti nos presentamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.